Capítulo 1. La llamada de la aventura. Los días transcurrían tranquilos en el valle donde vivían. Lumina y Silen, ya con 10 años, crecían rodeados de amor y enseñanzas, pero su curiosidad era inmensa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos suaves, se miraron con complicidad. Silen, dijo Lumina con voz baja y emocionada, ¿te gustaría ir a explorar un poco más allá del claro? No iremos muy lejos, solo a ver qué hay detrás de esas colinas bajas. Su hermano asintió de inmediato, con los ojos brillando de entusiasmo. Claro que sí, podemos volar un poco, así será rápido y no nos perderemos. No le diremos a nadie todavía, solo será un rato de juego. Sin hacer ruido, los dos hermanos se elevaron suavemente del suelo, flotando como dos luces pequeñas y brillantes, y se alejaron despacio, dejando atrás el campamento, a sus padres y al resto del grupo, sin imaginar lo que les esperaba. Capítulo 2. El rincón escondido. Volaron durante unos minutos, cruzando campos cubiertos de flores silvestres y arroyos de aguas cristalinas, hasta llegar a un lugar rodeado de arbustos altos y árboles frondosos que formaban un refugio natural. Allí el aire olía a hierba fresca y tierra húmeda, y el sol se filtraba entre las hojas creando manchas doradas sobre el suelo. «Mire qué bonito es este sitio», exclamó Lumina, posándose con suavidad sobre la hierba blanda. «Es perfecto para jugar», respondió Silen, bajando también y sentándose a su lado. «Aquí hay flores de todos los colores y se escucha muy bien el canto de los pájaros». Comenzaron a correr, a saltar y a perseguirse entre los arbustos, llenando el lugar con sus risas y alegría. Jugaban sin preocupaciones, sintiéndose libres y felices en ese rincón tranquilo. Capítulo 3. El cansancio del juego. Pasaron horas divirtiéndose, pero poco a poco, la actividad y la paz del lugar comenzaron a hacer efecto en ellos. El sol se fue ocultando más y el calor suave de la tarde envolvía todo. Sus pasos se volvieron más lentos, sus risas se calmaron y sus ojos empezaron a cerrarse por el cansancio. «Tengo mucho sueño», murmuró Lumina, apoyando la cabeza en el regazo de su hermano. «Yo también», respondió Silen con voz entrecortada, recostándose a su lado. «Solo cerraremos los ojos un ratito, ¿vale?» Se acomodaron sobre la hierba más suave, se cubrieron con sus propias energías que les daban calor y, en cuestión de minutos, cayeron en un sueño profundo y tranquilo, sin moverse ni despertarse ante ningún ruido leve. Capítulo 4. La sombra silenciosa. Mientras dormían, en la oscuridad que avanzaba desde el bosque, algo se movía con extrema cautela. Era una criatura de aspecto extraño, un doudou grande, de plumas suaves y espesas, mezcla de tonos gris perla y blanco marfil, con un pico robusto pero curvo con suavidad, patas cortas y fuertes, y ojos pequeños pero muy atentos. No hacía ruido al caminar, sus pasos eran tan ligeros que apenas levantaba polvo. Se detuvo frente al campamento donde estaban Astro, Connie y todos sus compañeros. Estaban todos descansando o charlando tranquilos, sin sospechar nada. El doudou abrió lentamente su pico y sacó una lengua larga, flexible y pegajosa, brillante y húmeda, que se extendía mucho más de lo que parecía posible. Capítulo 5. La trampa invisible. Con movimientos rápidos pero silenciosos, la lengua se enrolló suavemente alrededor de cada uno de los presentes, sin hacerles daño ni despertarlos. Uno por uno, fueron levantados con cuidado y colocados entre las grandes plumas del doudou, que tenían una textura suave pero firme, como si fueran bolsas acolchadas que los mantenían inmóviles pero sin lastimarlos. Astro, Connie, Líado, Nious, el gorila revolucionado y todos los demás quedaron allí, envueltos sin darse cuenta, en un sueño profundo inducido por una sustancia suave que desprendía la lengua. Cuando tuvo a todos bien sujetos, el doudou dio media vuelta y comenzó a caminar con paso constante, alejándose del lugar sin dejar rastro de lo que había hecho. Capítulo 6. El despertar y la sorpresa. Horas después, cuando la luz del amanecer empezaba a iluminar el cielo, Lumina fue la primera en abrir los ojos. Se estiró suavemente, se frotó los párpados y miró a su alrededor con una sonrisa que se borró de inmediato. «Silen, despierta», le dijo, sacudiéndolo con cuidado. «¿Dónde estamos? ¿Y dónde están mamá y papá?» Silen abrió los ojos confundido, se incorporó rápido y miró hacia todas partes. El lugar seguía siendo el mismo, pero no había rastro de nadie más. No veían las luces azules de Connie, ni la silueta de Astro, ni a ninguno de sus amigos. El campamento estaba vacío, como si nadie hubiera estado allí nunca. «No están», gritó Silen, con la voz temblando. «Desaparecieron todos». Capítulo 7. El llanto y la desesperación. Al ver que no había respuesta,
que no escuchaban sus voces ni veían ninguna señal. La angustia los invadió. Lumina se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar con sollozos entrecortados. Su luz azul se apagaba un poco por la tristeza. ¿Dónde se fueron? ¿Por qué nos dejaron solos? Decía entre lágrimas. Tenemos que encontrarlos. Silen también tenía los ojos llenos de agua, pero apretó los puños con fuerza, respiró hondo y trató de calmarse para consolar a su hermana. No llores, Lumina. No se fueron sin más. Algo les pasó. Nosotros somos fuertes, ¿recuerdas? Tenemos que buscarles. No podemos quedarnos aquí llorando. Capítulo 8. Decisión de buscar. Lumina se secó las lágrimas con la manga, miró a su hermano y asintió con determinación, recuperando un poco de su luz. Tienes razón. Somos hijos de Astro y Cogne, no nos rendiremos. Vamos a seguirlos. Seguro que hay huellas o algo que nos diga por dónde fueron. Ambos se elevaron en el aire con cuidado, flotando muy bajo para ver mejor el suelo, revisando cada rincón, cada rama movida, cada huella que pudieran encontrar. Sus pequeños corazones latían con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Capítulo 9. El encuentro inesperado. Avanzaron por un sendero estrecho entre árboles viejos, cuando de repente se detuvieron en seco. Frente a ellos aparecieron tres figuras extrañas, otros doudous, del mismo color gris y blanco, pero con una diferencia aterradora. En sus cuerpos y entre sus plumas llevaban lanzas cortas y afiladas pegadas como si fueran parte de ellos, y en sus patas sostenían otras más largas, listas para usar. Estos no parecían tranquilos como el anterior, tenían una mirada agresiva y al ver a los niños, emitieron sonidos graves y guturales, levantaron las lanzas y comenzaron a correr hacia ellos para atacar. ¡Cuidado!, gritó Silen. Capítulo 10. La huida y la estrategia. Los hermanos reaccionaron al instante. Sin dudarlo, se elevaron rápidamente en el aire, flotando más alto de lo que las lanzas podían alcanzar. Las criaturas siguieron corriendo debajo de ellos, moviendo las alas y lanzando sus armas sin éxito, enfadadas por no poder alcanzarlos. ¿Qué hacemos?, preguntó Lumina mientras subían y bajaban para esquivar los golpes. No queremos hacerles daño, pero no nos dejan pasar. Mira allá abajo, señaló Silen con la mano. Hay un hueco profundo y cubierto de hojas secas justo delante de ellos. Capítulo 11. Atrapados en su propia persecución. Con un gesto rápido, Lumina lanzó una luz suave que deslumbraba un poco a los doudous, haciéndoles perder el equilibrio un momento. Silen les hizo señas desde arriba, volando justo encima del hueco para llamar su atención. «Vengan si pueden», gritó con voz firme. Las criaturas, cegadas por la furia y sin ver bien el terreno, corrieron con más fuerza hacia donde estaban los niños, pisaron la capa de hojas que cubría el agujero y cayeron uno tras otro con un ruido sordo. Quedaron atrapados en el fondo, sin poder subir por las paredes resbaladizas, gritando y moviendo las alas pero sin lograr salir. Los hermanos bajaron despacio, mirando con alivio. Capítulo 12. La pregunta de Lumina. Cuando se aseguraron de que no podían salir, Lumina se giró hacia su hermano, con curiosidad mezclada con preocupación. «Silen, ¿te queda claro qué clase de animales son estos? ¿Por qué actúan así? Nunca había visto nada parecido». Silen se quedó en silencio un instante, mirando a las criaturas en el fondo del hueco, y luego respondió con calma: «Son doudous. Hace un rato, cuando estábamos jugando y antes de dormirnos, vi a uno parecido caminando muy lejos, en la linde del bosque. Me llamó la atención por sus colores gris y blanco y por lo lento que se movía, pero no le di importancia. Estos llevan lanzas y son más agresivos, pero pertenecen a esa misma especie». Capítulo 13. Siguiente paso. «Entonces debemos tener mucho cuidado», dijo Lumina, mirando hacia adelante con seriedad. «Si hay más, o si el que se llevó a nuestros padres es igual o más fuerte, tenemos que estar listos». Continuaron su camino, flotando ahora con más precaución, manteniendo sus sentidos muy alerta. Sabían que cada paso podía traer una sorpresa nueva, pero también sabían que tenían que seguir adelante sin detenerse. Capítulo 14. El suelo tiembla. Avanzaban por un terreno más abierto, cubierto de hierba alta y rocas dispersas, cuando de repente sintieron que el suelo comenzaba a vibrar bajo ellos. Primero eran temblores suaves, pero en segundos se volvieron más fuertes, haciendo que las piedras se movieran y las hojas de los árboles se agitaran con fuerza. «Algo grande se acerca», advirtió Silen, subiendo un poco más en el aire. De entre la niebla que cubría el fondo del valle apareció una figura inmensa, imponente y cubierta de pelo largo y espeso, un rinoceronte lanudo, de tamaño gigantesco, con cuernos largos y afilados, piel gruesa y ojos que parecían ver todo con furia.
Avanzaba con pasos pesados, rompiendo arbustos y apartando rocas a su paso. Capítulo 15. El ataque del rinoceronte. En cuanto vio a los niños, el rinoceronte bajó la cabeza, apuntó con sus cuernos y lanzó un rugido profundo que retumbó en todo el lugar. Sin dudarlo, comenzó a correr hacia ellos con una velocidad sorprendente para su tamaño, levantando nubes de polvo a su alrededor. «Vuela más alto», gritó Lumina, preparando su luz para protegerse. Silen concentró toda su energía, y de sus manos comenzaron a salir pequeñas esferas brillantes con forma de estrellas, que giraban rápidamente alrededor de él. Sabía que tenía que detenerlos sin que los aplastara. Capítulo 16. El poder de las estrellas. «Sujétate fuerte», le dijo a su hermana. Con un movimiento firme, lanzó todas las estrellas de energía hacia el rinoceronte. Estas no golpearon, sino que se enroscaron alrededor de sus patas, su cuello y su cuerpo, formando una red brillante y resistente que lo detuvo en seco. La criatura forcejeaba, pero cuanto más se movía, más se apretaba la red. Entonces, Silen reunió más fuerza y, con un impulso decidido, tiró de la red hacia atrás y hacia un lado con toda su energía. El rinoceronte perdió el equilibrio, giró en el aire y cayó de golpe contra una gran roca, quedándose inmóvil y en silencio. Capítulo 17. La inocencia de los niños. Los hermanos bajaron despacio, con el corazón latiendo rápido. Se acercaron con cuidado, mirando al gran animal que yacía quieto en el suelo. Lumina se llevó una mano a la boca, preocupada. «¿Lo atamos? ¿Qué hemos hecho?» Silen se inclinó un poco, observándolo con atención, y luego sonrió con alivio, pensando como solo un niño puede hacerlo. «No, mira, solo se ha dormido profundamente». El golpe fue fuerte y se cansó mucho de correr. «Seguro que cuando despierte, se irá por su camino sin hacernos daño». Lumina suspiró tranquila, creyendo lo mismo. «Menos mal, no queremos hacer daño a nadie, solo queremos encontrar a mamá y papá». Continuaron su camino, sin saber que la criatura había muerto por el impacto, pero en su inocencia, pensaban que solo descansaba. Capítulo 18. Un nuevo peligro. Ya avanzaban con más confianza, pero manteniéndose siempre atentos, cuando un calor intenso comenzó a envolver el aire a su alrededor. La temperatura subió de golpe, la hierba se secaba a su paso y las piedras comenzaban a calentarse. «Esto no es normal», dijo Lumina, mirando hacia la zona de donde venía el calor. «Huele a humo y a fuego». De entre las sombras de una zona rocosa salió corriendo una criatura imponente y aterradora, un tigre de dientes de sable, pero su pelaje brillaba con llamas rojas y anaranjadas que no quemaban el suelo, pero desprendían un calor abrasador. Sus colmillos eran largos y afilados, y sus ojos ardían como carbones encendidos. Capítulo 19. El tigre de fuego. El tigre lanzó un rugido que hizo temblar las rocas, y de su boca salió una bocanada de fuego que se extendió por el aire. Se lanzó hacia los hermanos con agilidad sorprendente, moviéndose rápido entre las piedras, usando sus garras y su calor para intentar atraparlos. «No podemos tocarlo directamente, nos quemará», gritó Silen, apartando a su hermana de un salto. «Tenemos que empujarlo lejos», respondió Lumina. «Unamos nuestras fuerzas». Capítulo 20. El empuje inesperado. Ambos se elevaron en el aire, tomaron las manos y concentraron su energía al mismo tiempo. Lumina lanzó una luz fría y brillante que apagaba las llamas en cuanto las tocaba, y Silen envió una corriente de aire potente y sólida. El tigre siguió avanzando, cegado por su furia, y al recibir el choque de ambas energías al mismo tiempo, fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que salió despedido, cayendo rodando por una pendiente empinada hasta desaparecer en el fondo de un barranco profundo. Capítulo 21. Otra vez, solo durmió, se quedaron flotando en silencio, escuchando el ruido de la caída que se alejaba hasta callarse por completo. Se miraron con preocupación, pero luego Lumina sonrió con alivio, repitiendo la misma idea inocente. «Seguro que también se durmió por el golpe. Ese barranco es cómodo y fresco, allí descansará bien». Silen asintió, convencido también. «Sí, solo está cansado. Cuando despierte, buscará otro lugar para vivir. No nos haremos daño mutuamente». Siguiendo su camino, no sabían que la caída había sido fatal, pero sus corazones puros solo pensaban en descanso y paz. Capítulo 22. El refugio oculto. Caminaron y volaron durante horas, atravesando zonas de bosque espeso y terrenos rocosos, hasta llegar a una caverna grande y oscura, escondida detrás de una cascada que caía desde lo alto de un acantilado. El agua caía con fuerza, creando una cortina que ocultaba la entrada por completo. «Mira», señaló Silen, «desde aquí se ve una luz muy tenue en el interior».
Debe ser allí donde nos llevan. Entraron con cuidado, cruzando entre la niebla y el agua, y al llegar al interior encontraron una cueva inmensa, seca y cálida, con paredes que brillaban con minerales azules y blancos. Y en el centro, esperándolos, estaba la criatura que buscaban. Capítulo 23. El Doudou mutante. Allí estaba el Doudou mutante, más grande que los demás, de plumas gris y blanco con reflejos brillantes, pico fuerte y ojos que parecían ver todo. Entre sus plumas, envueltos con cuidado pero sin poder moverse, estaban Astro, Connie y todos sus amigos, todavía dormidos profundamente. Al ver a los niños, el Doudou emitió un sonido grave y abrió su pico. De su interior no salió lengua esta vez, sino burbujas grandes, brillantes y pegajosas, de color azul pálido, que salían volando hacia ellos con rapidez. Al tocarlas, se adherían y dificultaban el movimiento. Capítulo 24. El ataque de burbujas. Lumina y Silen se movieron rápido para esquivarlas, pero algunas pasaron cerca y al tocar las rocas se quedaron pegadas, endureciéndose poco a poco. Son burbujas que atrapan, gritó Lumina. Si nos tocan, no podremos volar. Tenemos que evitar que nos alcancen, respondió Silen, desviando una con un golpe de energía. No podemos acercarnos sin protección. El Doudou seguía soltando burbujas una tras otra, llenando poco a poco el aire de la cueva, reduciendo el espacio por donde podían moverse. Capítulo 25. El poder que surge cuando parecía que no tendrían más salida. Ambos hermanos se detuvieron frente a frente, cerraron los ojos y se tomaron de las manos con fuerza. En ese momento, una sensación nueva recorrió sus cuerpos, sentían que las energías de sus padres, que llevaban en su sangre, despertaban con toda su fuerza. Juntos somos más, susurró Lumina. Como mamá y papá nos enseñaron, añadió Silen. De repente, sus cuerpos se rodearon de una luz mezcla de azul y blanco, intensa y pura. Abrir los ojos al mismo tiempo fue como encender dos faroles brillantes, de sus ojos salió un haz de luz del color del diamante más puro, celeste brillante y resplandeciente, que se unió en un solo rayo potente y recto. Capítulo 26. El rayo de diamante. El haz de luz avanzó velozmente, atravesando todas las burbujas que se deshacían al instante en una llovizna suave, sin causar daño a nadie más. El Doudou intentó cubrirse con sus alas, pero la luz era demasiado fuerte. Al impactar contra su cuerpo, no hubo un golpe seco ni ruidos fuertes al principio. La luz lo envolvió por completo, haciéndolo brillar con la misma intensidad, hasta que, en un instante, se deshizo en una explosión de luz suave y partículas brillantes que se dispersaron por el aire, sin dejar rastro de peligro. Capítulo 27. La inocencia. Otra vez los hermanos cerraron los ojos y apartaron la vista por el brillo, y cuando volvieron a mirar, solo vieron partículas que flotaban como polvo de estrellas. Se miraron con alivio y, con su forma de ver el mundo, pensaron lo mismo de siempre. Seguro que se ha quedado profundamente dormido, dijo Lumina sonriendo. Y como era tan grande, se transformó en esa luz para descansar mejor. Sí, asintió Silen. Ahora está tranquilo y no hará daño a nadie más. No entendieron que lo habían vencido para siempre, sino que simplemente había entrado en un sueño eterno. Capítulo 28. El despertar de los padres. En cuanto la energía del Doudou desapareció, la sustancia que los mantenía dormidos dejó de actuar. Uno a uno, Astro, Connie y el resto del grupo comenzaron a moverse, a abrir los ojos y a estirarse, confundidos al principio. ¿Qué ha pasado?, preguntó Astro, incorporándose rápido y mirando a su alrededor. ¿Dónde estamos? Connie se levantó también, sintiendo la energía que todavía flotaba en el aire, y vio a sus hijos en medio de la cueva, sanos y salvos, con una luz especial rodeándolos. Lumina, Silen, gritó con alegría y preocupación, corriendo hacia ellos. Capítulo 29. La sorpresa de todos. Todos se reunieron rápidamente alrededor de los niños, mirándolos con asombro. Podían sentir que habían usado un poder muy fuerte, una fusión de energías que solo ellos podían despertar. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó Nios, observando el lugar vacío donde antes estaba la criatura. Hay rastros de una energía muy poderosa. Estábamos durmiendo y de repente nos encontramos aquí, explicó Liado. ¿Pero ustedes dos están bien? ¿No les pasó nada? Lumina y Silen asintieron con una sonrisa tranquila, sin dar importancia a lo que habían hecho, creyendo que todo había sido una serie de sueños profundos para los animales. Capítulo 30. El agradecimiento. Astro y Connie se arrodillaron frente a sus hijos, los abrazaron con fuerza y ternura, sintiendo una inmensa gratitud y orgullo. Gracias, mis amores, dijo Connie con voz emocionada, besando sus frentes.
Sin duda nos han salvado a todos. Nos llevaron aquí y ustedes tuvieron el valor y la fuerza para protegernos. Son más valientes de lo que nunca imaginamos, añadió Astro, mirándolos con orgullo. Han demostrado que llevan en su interior todo lo mejor de nosotros, y mucho más. Los niños solo sonrieron, felices de tenerlos de vuelta, sin mi interior todo lo mejor de nosotros, y mucho más. Los niños solo sonrieron, felices de tenerlos de vuelta, sin entender aún la magnitud de lo que habían logrado. Capítulo 31. Regreso a casa. Una vez que todos estuvieron despiertos y recuperados, salieron de la cueva cruzando de nuevo la cortina de agua. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando el camino de regreso. Caminaron juntos, con los niños entre sus padres, sintiéndose seguros y protegidos de nuevo. El trayecto fue tranquilo, sin encontrarse con más peligros, como si todo hubiera quedado en paz tras lo ocurrido. Cada paso que daban los acercaba más al lugar donde vivían, a su hogar lleno de cariño. Capítulo 32. La llegada. Cuando divisaron el claro donde tenían su refugio, todos suspiraron aliviados. Entraron y se acomodaron, preparando agua y comida para recuperar fuerzas. El ambiente era de alegría y tranquilidad, pero también de curiosidad. Todos querían saber qué había pasado desde que los niños se alejaron hasta el momento en que los encontraron en la cueva. Siéntense todos, dijo Astro con una sonrisa. Queremos escuchar todo lo que vivieron. Cuéntenos desde el principio, sin dejar nada fuera. Capítulo 33. El inicio de la historia. Lumina comenzó a hablar con voz clara y dulce, contando cada detalle. Todo empezó cuando decidimos ir a jugar un rato más lejos, detrás de las colinas. Encontramos un lugar muy bonito y nos pusimos a correr y reír, hasta que nos dio mucho sueño y nos dormimos en la hierba. Hizo una pausa y continuó. Cuando despertamos, ustedes no estaban. Buscamos por todos lados y no había rastro de nadie, así que lloramos un poco porque teníamos miedo, pero luego nos dijimos que teníamos que ser valientes y buscarles. Capítulo 34. Los Doudous con lanzas. Silen tomó la palabra para seguir contando. Avanzamos por el bosque y de pronto aparecieron 3 animales extraños. Eran como unos pájaros grandes, de plumas grises y blancas, pero llevaban lanzas pegadas en el cuerpo y en las manos. Nos atacaron, pero como podemos flotar, subimos muy alto y no nos alcanzaron. Sonrió con inocencia y agregó. Los hicimos correr hasta que cayeron en un hueco profundo y allí se quedaron, seguro que durmiendo hasta que se les pase la furia. Les expliqué a Lumina que se llaman Doudous, porque yo había visto uno parecido antes de dormirlos. Capítulo 35. El rinoceronte lanudo. Lumina siguió con la narración. Más adelante sentimos que la tierra temblaba y apareció un animal enorme, cubierto de pelo largo y con cuernos muy grandes. Corrió hacia nosotros muy rápido, pero Silem usó sus estrellas brillantes para hacerle una red y lo tiró contra una roca. Miró a su hermano y dijo, pensamos que solo se durmió por el golpe, porque estaba muy cansado de correr tanto. Seguro que cuando despierte, se va a descansar a otro sitio. Capítulo 36. El tigre de fuego. Después nos encontramos con un tigre enorme, continuó Silem, pero su pelaje ardía como llamas y desprendía mucho calor. Nos lanzó fuego y nos atacó con sus garras, pero unimos nuestras fuerzas. Yo le di una corriente de aire y Lumina le lanzó luz fría, y entre los dos lo empujamos muy fuerte hasta que cayó por una cuesta. Se encogió de hombros con tranquilidad. También pensamos que solo se durmió por el golpe, porque estaba muy agitado y seguro que necesitaba descansar en un lugar más fresco. Capítulo 37. El Doudou de las burbujas. Lumina habló entonces de la parte final. Seguimos caminando hasta llegar a una cueva escondida detrás de una cascada, y allí estaba el Doudou grande, de plumas grises y blancas, que tenía a todos ustedes entre sus plumas. Sacaba burbujas brillantes que querían atraparnos, pero no podíamos dejarnos tocar. Entonces, agregó Silem, sentimos que nuestra energía se unía, y cuando abrimos los ojos, salió una luz muy brillante del color del diamante, que lo envolvió todo. Cuando se apagó, el Doudou ya no estaba, solo quedaba luz flotando. Pensamos que se había transformado para dormir mejor y estar tranquilo. Capítulo 38. La reacción de los mayores. Todos escucharon con atención, con una mezcla de ternura y asombro. Connie y Astro se miraron con orgullo, entendiendo que aunque sus hijos veían todo como sueños y descanso, en realidad habían superado peligros terribles usando un poder increíble. Entendemos perfectamente, dijo Connie con dulzura. Todo lo que hicieron fue con valentía y con un corazón muy bueno, sin querer hacer daño a nadie. Esa es la mejor forma de actuar.
Su inocencia es su mayor fuerza, añadió Astro, y su unión es lo que les dio el poder para protegernos a todos. Capítulo 39. Lecciones aprendidas esa noche. Alrededor del fuego cálido, todos estuvieron reunidos. Lumina y Silen recibieron muchos abrazos y palabras de cariño, pero también aprendieron una lección importante. Recuerden, les dijo Líado con amabilidad, que aunque todo parezca un sueño, cada peligro es una prueba que nos hace más fuertes. Y lo más importante es que nunca deben alejarse solos sin avisar, por mucho que quieran jugar. Prometemos que lo haremos, respondieron los dos al unísono. Pero si alguna vez vuelve a pasar algo, sabremos que juntos podemos superarlo. Capítulo 40. Un nuevo comienzo. El sol del amanecer del día siguiente iluminó el claro con una luz suave y dorada. La vida volvía a su ritmo habitual, pero ahora todos sabían que Lumina y Silen ya no eran solo niños que jugaban, sino que tenían un gran potencial y un destino especial. Astro y Connie caminaban tomados de la mano, mirando a sus hijos que corrían y reían de nuevo, pero esta vez con más cuidado y sabiduría. Sabían que el camino tendría más aventuras, pero también sabían que tenían una familia fuerte, unida y llena de luz. Son maravillosos, dijo Connie mirándolos con ternura. Sí, respondió Astro, y esta es solo la primera de muchas historias que vivirán, guiados por el amor y la fuerza que llevan dentro. Y así, con alegría y esperanza, comenzaba una nueva etapa llena de aprendizaje, aventuras y mucho amor. Fin de la temporada 15. Destellos.